Bueno, en primer lugar, quería agradeceros pues el hecho de poder contar con nosotros para esta jornada y, bueno, en especial a ti, Emilio, que como bien has dicho ya nos conocemos de hace unos años. Creo que no tantos, no me hagas tan viejo, pero bueno, la verdad es que sí que hubo una andadura que tuvimos ahí juntos unos años y que fue muy productiva. Y bueno, y por otra parte también daros las gracias, en especial también a ti, Emilio, por organizar este tipo de jornadas que la verdad es que son muy necesarias para promover la digitalización de la agricultura, que bueno, es uno de los retos que tenemos para los próximos años para, bueno, poder tener una agricultura sostenible y que permita, pues, abordar los retos que vienen los próximos años de cara al crecimiento de la población y poder alimentar a toda esta superpoblación que viene. Y nada, encantados de participar. Nosotros somos una empresa basada aquí en Valencia, que llevamos ya unos años trabajando en este mundo de la tecnología y de la agricultura. Empezamos para allá por 2013 más o menos, aunque nuestra tecnología era anterior porque la utilizábamos de forma interna por otra empresa del grupo. Pero bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es proveer de tecnología al sector agroalimentario principalmente con dos objetivos. Eh, Poder ayudarles a que sus procesos sean más sostenibles y eficientes y todo esto lo hacemos a través de la digitalización. ¿Vale? Tenemos distintas soluciones y distintos productos que ayudan precisamente a ayudar a llevar a cabo este cometido. Al final, nosotros estamos convencidos de que la agricultura sostenible es el camino para poder abordar los retos que vienen, como he comentado, relacionados con la superpoblación y la alimentación de toda esta situación. Y al final, todo esto va a conseguir que tengamos sociedades de mayor impacto, ¿no? Nosotros trabajamos con empresas de distinta índole, ¿no? Desde productores hasta cooperativas o incluso gestores de variedades protegidas, pasando por empresas más cercanas a la industria o proveedores de servicios, ¿no? Eh, Todo este tipo de empresas lo que usan es nuestra tecnología para poder digitalizar distintos procesos, ¿no? Desde la monitorización y trazabilidad de los cultivos hasta la gestión más empresarial, cercana a la optimización de recursos y el stock, hasta simplemente pues, poder anotar inspecciones en campo y que todo eso quede registrado y geolocalizado. Nosotros lo que tenemos es principalmente una solución, tenemos varias en el mercado, nuestra solución principal es lo que llamamos Visual, que dispone de distintos segmentos, ¿no? Pues uno está muy centrado en la gestión agronómica, como veis aquí, y otros están pues, más centrados en la gestión empresarial, en la gestión de costes y demás. Lo que queremos es proveer de una herramienta que permita pues, tener la foto completa de lo que está pasando en las parcelas. Luego veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Con esa información. Pero bueno, vamos a empezar hablando de la información que es activo para lo que estamos comentando hoy. Pero bueno, al final, si queremos resolver un caso de uso relacionado con la agricultura y aplicando ciencia de datos, lo primero que necesitamos es información, ¿no? de este contexto. ¿Qué es lo que proporciona Visual? Pues una herramienta para poder registrar de una forma sencilla toda esa información y además de registrarla, pues proveemos de ciertas facilidades o comodidades para garantizar que los procesos que se siguen pues son sostenibles y son seguros, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos recomendando un tratamiento, pues tiene cierta inteligencia la herramienta de forma que si el producto que estamos recomendando aplicar no está autorizado para ese cultivo, pues sacamos un aviso e incluso ofrecemos la opción de utilizar un producto alternativo que sí que está recomendado para tratar esa plaga o esa enfermedad, ¿no? Ahí ya podemos empezar a ver esos valores, ¿no? De la sostenibilidad y de la seguridad alimentaria. O igualmente pues, permitimos registrar pues, la información del suelo y del agua de riego para poder conocer pues, esos aportes de nitrógeno que se está haciendo al cultivo a través del suelo y del agua. Al final pues, es una plataforma que cubre muchos casos de uso distintos, que tiene muchos componentes y que la verdad es que si dedicáramos
la sesión de hoy a hablarla en detalle, pues seguramente nos faltaría tiempo, ¿no? Pero bueno, al final es una herramienta que te permite geoposicionar las parcelas y tener toda la información de todo lo que sucede en esas parcelas. Desde un punto de vista agronómico, tratamientos, productos, inspecciones, recolecciones, siembras. Desde un punto de vista empresarial, pues el stock que tengo del almacén vinculado a esa parcela, los movimientos que he hecho desde el almacén hacia la parcela, las horas en las que ha estado cada persona trabajando. Y luego con todo eso, pues lo ponemos obviamente en la mano del usuario en forma de una aplicación móvil y también lo que hacemos es mm, geoposicionar esa información, porque al final obviamente las parcelas están geoposicionadas y proveer de una serie de mapas que permiten la toma de decisiones. Entonces ya empezamos a ver un poco qué visual es esa especie de solución o plataforma en la cual se puede tener controlado todo el ciclo de vida o todo el ciclo productivo, ¿no? de la parcela. Obviamente, en ese ciclo de vida hay información que se genera en la propia parcela, pues cuando se hace una inspección, cuando se hace una siembra, cuando se hace una recolección. Hay información que puede estar ya digitalizada por alguno de los sensores o herramientas que hemos estado viendo, como pues todos los tractores más avanzados y más conectados, por ejemplo, o toda esa maquinaria eh, digitalizada o 4.0, como la queramos llamar. Pues esa información también puede viajar hacia Viso. De hecho, por ejemplo, con la marca de tractores John Deere, pues tenemos una cierta integración que permite que esos datos fluyan hacia nuestra herramienta. Pero luego hay otras informaciones muy interesantes que no necesariamente no salen o no se generan en la propia parcela, pero sí que pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, información de un sistema empresarial que ya disponga la empresa, tipo ERP, en el que tengan pues, otra información, ¿no? Como por ejemplo información de los socios de una cooperativa y las parcelas. Nosotros también tenemos capacidad de integrar esta información dentro de la plataforma y tener esa visión 360. A todo esto, ¿qué le añadimos? Pues información adicional que es externa a la propia de la compañía, ¿no? Aquí, pues, destacar dos líneas, principalmente satélites o información de satélites, que ahora lo comentamos, y la del clima. En cuanto a satélites, principalmente lo que hacemos es conectar con el programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea y, bueno, esto es lo que supongo que conoceréis, que son una serie de satélites con cámaras hiperespectrales. Entonces, lo que hacemos es descargar esa información, procesarla y al final obtener una serie de indicadores o de imágenes procesadas como las que veis por pantalla, que al final, pues oye, te están dando una indicación de cómo es el vigor en las distintas zonas de las parcelas o cómo es la proporción del tamaño de las hojas frente o por metro cuadrado, por así decirlo, o incluso información del estrés hídrico y la necesidad que puede tener el cultivo en términos de agua de riego. Otra información que también complementamos o que también ofrecemos de forma externa para ayudar en la toma de decisiones es la información de clima. Y aquí pues hay como dos vertientes. La primera sería la información que ya es pública, como la red de estaciones meteorológicas del SIAR o las estaciones de AEMET, que las tenemos integradas y forman parte de la solución, o incluso las propias estaciones privadas, que a título privado puede tener una empresa o una cooperativa, las cuales también las podemos integrar, ¿no? Y con todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues una serie de mapas que lo que nos permiten es facilitar la toma de decisiones, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos tener mapas de productividad, mapas de cuánto nitrógeno o unidades de fertilizante aplicado por hectárea a las distintas parcelas, cómo van avanzando las plagas a través de las anotaciones que se hacen con la aplicación móvil o incluso riesgos de tener pedriscos o afecciones meteorológicas, ¿no? Al final, lo que quiero transmitir, y no me quiero poner muy pesado con una herramienta que, como os digo, es bastante amplia, pero lo que quiero transmitir es que es una plataforma que permite controlar toda la información relativa a una explotación agrícola o a toda la cadena de producción. ¿Y qué es lo interesante? Pues que si lo que queremos es aplicar técnicas de análisis de datos, lo primerísimo es, uno, tener información y dos, esa información tenerla ordenada y que pueda proveer
o pueda tener valor, ¿no? Eso es precisamente el primer paso que hacemos con nuestros clientes, dotarles de esta herramienta para que puedan tener toda esa información digitalizada, para que tengan una herramienta con la que, oye, si he ido al campo y he visto algo mal, pues lo pueda anotar, lo pueda geoposicionar exactamente dónde está ese árbol que está mal, pueda tomar una foto, que todo eso se quede registrado y que se quede vinculado para que luego se pueda analizar. ¿Cuál es el siguiente paso que damos con clientes pues, más avanzados y que llevan más tiempo trabajando con nosotros? Pues a modo de proyecto hacemos análisis avanzado de datos. Es decir, cogemos sus datos de ese cliente y hacemos análisis para poder resolver casos de uso avanzados aplicando ciencia de datos. Yo lo que os traigo son 2 casos concretos de uso que tenemos resueltos con 2 de nuestros clientes. Tenemos más, pero bueno, son un poco 2 representativos del tipo de cosas que podemos hacer y es lo que os quiero contar. El primer caso de uso es con la Nadorcot, que no sé si lo conoceréis, pero es una variedad protegida, es decir, es una variedad que está sujeta a un canon para poder cultivarla y bueno, hay un momento del año en el cual pues se estima, ¿no?, cuál va a ser la producción de la Nadorcot. Eso es lo que aquí en Valencia por lo menos llamamos aforar, ¿no? Es decir, saber cuántos kilos vamos a tener. Y bueno, esto la verdad es que no es un problema nuevo. De hecho, se viene haciendo desde hace mucho tiempo y de hecho hay hasta encuestas y aforos que hace la Generalitat a modo macro, pero estudios que se hacen. ¿Cómo se venía haciendo esto en el, no sé si llamarlo pasado, pero tradicionalmente? Pues lo primero haciendo encuestas. Oye, pues vamos a hacer un muestreo, vamos a contactar a los productores y que ellos nos indiquen cuánto creen que van a recolectar, pues hablando de 2, 3 meses vista de esa recolección. Otra alternativa, mucho más precisa, pues teniendo a técnicos especialistas que van a inspeccionar las parcelas, toman datos en el campo y hacen una estimación de la producción de esa parcela. Incluso nos podemos apoyar en históricos de producción en las parcelas. ¿Para qué? Para que ese técnico especialista no solo se base en los árboles que inspecciona, sino también pues, tener en cuenta esa evolución año a año de la parcela. Nosotros lo que ponemos sobre la mesa, bueno, y lo pusimos sobre la mesa para este cliente, llevamos haciéndolo ya 4 años, de hecho este ha sido el cuarto, es aplicar modelos estadísticos, modelos matemáticos de ciencia de datos para hacer esa predicción de la producción. Es decir, al final, tener un modelo que me relacione una serie de variables de entrada que están todas en el contexto de la parcela y al final me dé el número o la cantidad de kilos por hectárea que se prevé que va a tener esa parcela de acuerdo a ese contexto, ¿no?, que se ha modelado. Al final, nosotros lo que hacemos es modelar de alguna forma el comportamiento del cultivo en función de 3 tipos de variables, que son lo que nosotros llamamos V, E y P, que son variables que tienen que ver con el cultivo o la variedad que se está trabajando, pues si es una variedad más temprana, más tardía, si presenta becería, si no, cosas más técnicas de esa variedad. Obviamente, características del entorno, pues el clima, el suelo, la calidad del agua y las prácticas del agricultor. Pues si tenemos una plantación más densa, menos densa, si se ha utilizado un cierto patrón, si se ha utilizado otro tipo de técnica. Al final cogemos todo ese conjunto de datos y lo que hacemos es buscar esa simplificación que hemos puesto ahí en la diapositiva, que es esa especie de función F que me relaciona todo ese conjunto de datos con la característica que yo quiero modelar del cultivo. En este caso estamos hablando de la cantidad de kilos, pero también se podría llegar a modelar la calidad o incluso, como veremos después, la fecha de recolección. ¿Cómo hacemos esto? Pues como ya hemos visto en algún otro caso de las ponencias de esta mañana, pues lo hacemos con técnicas de Machine Learning, que precisamente lo que nos permite es encontrar este tipo de relaciones, siempre y cuando yo tenga un corpus de data o un histórico lo suficientemente amplio para poder encontrar estas relaciones, ¿no? Y
Y bueno, si hablamos de este caso concreto de la NaborCod, la verdad es que nosotros estamos muy bien posicionados en cuanto a que gestionamos prácticamente todo el ciclo de vida de esta variedad. Es decir, controlamos los licenciatarios, controlamos las inspecciones, el etiquetado que se hace, por lo tanto la recolección, la cantidad de fruta que entra en el almacén, las auditorías que se hacen en el almacén, toda esa información la tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues cruzar esto con información de clima para al final poder resolver este caso de uso que os comentaba de la producción. Por explicar un poco los tipos de datos con los que trabajamos en este modelo, pues en cuanto a datos agronómicos, que serían un poco los de la práctica del agricultor, los de la P, pues tenemos en cuenta obviamente la edad del árbol, desde que se plantó e injertó hasta el día actual de principio de campaña, ya que pues, el tipo de velocidad de crecimiento es muy distinta, el patrón sobre el que se trabaja, la densidad de plantación, el marco, que al final está muy relacionado con la densidad, que es esa separación entre árboles y entre líneas. Y luego también el tipo de riego y la fecha de recolección. ¿Vale? La fecha de recolección, de hecho, es muy importante en variedades beceras, que son aquellas variedades que presentan una cierta alternancia entre años en los que la producción es mayor y pues, al año siguiente que la producción es menor, y esto se acusa más si se hace una recolección más tardía, ¿no? Entonces, con estos datos, que son datos que precisamente gestionamos en la herramienta, gracias a estar presentes en todo ese ciclo, como he comentado antes, pues con esto y otros datos que veremos después, creamos ese corpus de data con el cual aplicamos la técnica de Machine Learning. Como seguro que hemos comentado ya más de un compañero a lo largo de la jornada, para todo esto es crítico que los datos sean fiables. Es decir, no solo voy a necesitar tenerlos digitalizados y ordenados y explotables, sino también que sean datos válidos, es decir, que sean representativos de lo que estamos modelando. Y con todo esto, pues lo cruzamos y le añadimos información agroclimática. En este caso, ¿de dónde viene la información agroclimática? De estaciones públicas, como pueden ser las de la EMET o las del SIAR. Calculamos una serie de indicadores como las horas frío, la acumulación térmica, la pluviometría, ciertos golpes de calor que son más importantes por encima de ciertas temperaturas en determinados meses, o las que son más favorables al crecimiento del fruto en ciertos meses, ¿no? Entonces, cada vez, si os fijáis, vamos haciendo más grande o con más columnas esa tabla, que es la que utilizaremos para obtener ese modelo. Al final, ¿a qué llegamos? A un montón de columnas y, obviamente, como tenemos el histórico de productividad para cada una de esas parcelas en cada campaña con sus datos de clima, pues tenemos la productividad que tuvo expresada en kilos por hectárea. Con eso lo que hacemos es entrenar ese modelo de aprendizaje máquina, de Machine Learning, y obtener pues esa correlación, o bueno, mejor dicho, esa predicción, ¿no? de los kilos. Es un proceso iterativo en el que se van haciendo distintas pruebas con distintos modelos, con distintos conjuntos de variables, es decir, no siempre se utilizan todas las variables, sino que se van buscando las más óptimas, como también ha comentado en su presentación Juan. Y bueno, en ese proceso, que es donde está todo el conocimiento al final de técnicas avanzadas de análisis de datos, es donde realmente está el esfuerzo. Al final, ¿qué es a lo que llegamos? Pues a una especie de caja negra que lo que me permite es, yo le presento los valores de las distintas variables de entrada que yo quiero trabajar y el modelo me da una producción estimada. Pero es una caja negra bastante difícil de interpretar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacer ciertas representaciones gráficas. ¿Para qué? Para verlas con los especialistas técnicos del cliente y validar que efectivamente el conocimiento que ha extraído ese modelo automático de los datos pues tiene un sentido agronómico, ¿no? Y que no está haciendo magia, sino que realmente ha interiorizado una cierta información válida. Para eso, una de las cosas que hacemos es este tipo de gráficas en las cuales cogemos el modelo, de todas las variables que usa el modelo, fijamos todas excepto dos, en este caso son la densidad, el número de plantas por hectárea y la edad del árbol, y se hace un barrido con esas dos variables.
pasando por distintos puntos, tanto de una como la otra, y cogiendo para cada intersección de valores, por ejemplo, 500 plantas por hectárea, árboles 10 años, y coloreando de acuerdo a su productividad. ¿Esto que nos permite? Pues de una forma muy sencilla, saber qué tipo de reglas está infiriendo el modelo y de hacer que sea un poquito menos caja negra y algo más fácil de interpretar y fácil de validar. Obviamente también lo validamos desde un punto de vista estadístico, viendo el error en todas esas campañas históricas, incluso reservándonos campañas para no utilizarlas en el entrenamiento, todas esas cosas que se suelen hacer, pero además facilitamos este tipo de gráficas pues para poder entender que el funcionamiento del modelo es el adecuado. Una vez que tenemos ese modelo ya validado tanto desde un punto de vista numérico como desde un punto de vista agronómico, pues lo que hacemos es generar un informe. En este caso, para este cliente es un informe que publicamos en PDF y que está accesible a través de la página web del cliente. Un informe público, bueno, que así lo decide el cliente. Otros clientes lo tienen integrado en Visual y es una herramienta más interna, ¿no? Y así es como trabajamos en este caso. Entonces, partiendo de toda esa información que digitalizamos gracias a tener esta herramienta presente en todo el ciclo, pues somos capaces de hacer este tipo de estimaciones de la producción, que se basa, por una parte, en toda esta ciencia de datos, pero también en inspecciones que hacemos en campo para poder pues, validar esas predicciones que hace el modelo, ir ajustándolas y demás. Hay mucho trabajo detrás, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el primer caso de uso que os quería traer. Y luego el segundo es un caso de uso muy distinto que tenemos con un cliente de Murcia, que trabajamos con lechugas en lugar de con cítricos. Y es muy curioso porque es muy distinto. En las lechugas, más que estar preocupados por cuántos kilos, porque al final, oye, pues yo tengo una serie de lechugas y más o menos, si he puesto 100, voy a tener, si no tengo 100, pues tendré 90 y tantas, pero más o menos la cantidad está clara. Y lo que ahí les preocupa mucho es cuándo va a estar lista la lechuga, cuántos días le faltan. ¿Por qué? Pues porque si tengo un compromiso con un cliente para proveerle de una cierta cantidad en cierta fecha, si voy a llegar tarde tengo que estar preparado para o bien recolectarlas de otro sitio o bien pues avisar al cliente que voy con retraso, etc. Y en este caso pues decidimos pues plantear un caso de uso similar en el que también pues tenemos un histórico de fechas de recolección al cual le añadimos toda esta información que vemos aquí agroclimática y pues lo mismo, planteamos un modelo que busque la relación entre todas esas variables agroclimáticas y el número de días que le faltan a esas lechugas para estar listas. Bueno, pues en este caso las variables agroclimáticas que decidimos utilizar tras hablar con los expertos de campo del cliente, pues son estas otras. Muy curiosa, por ejemplo, la que modela la incidencia de la luz nocturna. De hecho, yo cuando me lo contaron pensaba que iba a ser, o pensábamos que iba a ser una variable de muy poca importancia, y luego cuando hicimos el análisis vimos que era una de las que, no de las que más, pero bueno, tenía mucho poder para hacer esa predicción, ¿no? Y bueno, y en este caso, además de trabajar con toda la información agroclimática, también aportamos análisis tanto del agua de riego para saber el aporte de nitrógeno a través de ese agua de riego, como el aporte de nitrógeno por el nitrógeno existente en el suelo donde está cultivado, ¿no? esas lechugas. Y hacemos un planteamiento similar. En todo ese corpus de data, entrenamos el modelo, lo validamos, encontramos el conjunto de variables que mejor representan o que mejor resuelven el problema, un poco lo típico en este tipo de casos, y hacemos también, una vez más, un estudio similar. En este caso, fijamos la evapotranspiración acumulada y la acumulación térmica. Y coloreamos según el número de días. Entonces, lo que podemos ver es que conforme va acumulando más evapotranspiración y va acumulando más acumulación térmica, más horas de calor, pues va pasando de tonos rojizos, más días le faltan, a tonos azules está lista la lechuga para ser recolectada. ¿Vale? Lo mismo. Hacemos un estudio, tanto a nivel numérico, del error de la estimación de la fecha de recolección, como a nivel agronómico con los expertos. Y en este caso es más curioso aún
porque claro, estamos hablando de lechugas que tienen un ciclo relativamente rápido y así como en el caso del aforo de los cítricos, hablábamos de un informe estático que se ejecuta o que preparamos a un par de meses o 3 vista de la recolección. En este caso es un modelo vivo que vamos haciendo el scoring o obteniendo los resultados del modelo diariamente conforme se van actualizando todos esos datos agroclimáticos de las estaciones meteorológicas y día a día vamos actualizando con el número de días que le faltan a la parcela para estar lista de recolección. ¿Y cómo lo consume el cliente a partir de la herramienta? Pues algo tan sencillo y tan fácil de interpretar como un mapa en el que directamente tienen un código de colores de acuerdo a si le faltan más de 7 días para recolectar o le faltan 7, 6, 5, 2, 1. Al final, una codificación que acordamos con el cliente para que pues, puedan prever un poco y organizar los trabajos de recolección en todas esas parcelas sin tener que ir a visitarlas cada una para, oye, pues mira, aquí prácticamente está ya lista o no, simplemente haciéndolo a partir de un modelo. Por una parte esto y por otra parte pues un panel de mandos con el cual pues pueden ver cuántos kilos esperan tener cada día de las próximas semanas y así pues poder tomar esas decisiones, ¿no? Y saber si van a estar listos para tener la producción que se han comprometido, si la van a tener a tiempo, si la van a tener tarde, etcétera. Al final, en estos casos de uso más avanzados, que solventamos gracias a tener los datos ordenados en nuestra plataforma, lo que pretendemos es resolver una serie de necesidades de negocio, como la planificación del almacén, la estrategia de ventas o las necesidades de compras que pueda tener una empresa por carencias de producción y lo conectamos con los datos que tenemos del campo en nuestra herramienta. ¿Cómo hacemos esa conexión? Pues mediante una serie de modelos predictivos y al final análisis de datos. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Pues responder preguntas tan sencillas por una parte y tan complejas por otra para poder saber cuántos kilos se van a recolectar, cuándo se van a recolectar o incluso qué calidad va a tener, ¿no? el cliente. Y lo que digo, pues todo esto gracias a qué? Pues a contar con la información correctamente digitalizada, ordenada y toda la información de todo el ciclo posible, pues estamos en condiciones de poder resolver este tipo de preguntas. Obviamente, esto requiere un tiempo, es decir, necesitamos tener un histórico de información. Entonces, pues lo que solemos hacer normalmente es plantear estos proyectos pues, con los clientes que más tiempo llevan trabajando con nosotros, ¿no? De hecho, muchas veces clientes que empiezan a trabajar nuestra herramienta lo hacen con vistas a llegar a tener la información necesaria para poder abordar estos proyectos que al final son los que más les van a permitir pues tomar las decisiones correctas y también avanzar, ¿no? en la línea de la sostenibilidad y de la producción segura, ¿no? Hay más pasos que queremos dar y que iremos dando, como por ejemplo, una vez que tenemos un modelo muy, muy correcto y que tiene en cuenta, por ejemplo, la aportación de nitrógeno, pues podemos ir jugando y ver qué pasa con la productividad si yo bajo esa aportación de nitrógeno o si la subo, es decir, y buscar el balance correcto entre la producción y el aporte de nitrógeno. Y al final estar seguros de que estamos haciendo el aporte necesario y no más del necesario, ¿no? Y eso es, bueno, un enorme recorrido, ¿no? que tiene por detrás este tipo de proyectos. Y bueno, esto es lo que os traía. Espero no haberos aburrido demasiado. Y nada, encantado de resolver las preguntas que podéis. Pues oye, Juan, Muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la exposición. Sigues manteniendo el mismo nivel que cuando te conocí como estudiante, o sea, brillante, o sea, que lo he dicho. Gracias y a ver si nos vemos pronto, que A vosotros. hace mucho tiempo que no nos vemos cara a cara. Cuando quieras, Emilio. Estupendo. Oye, gracias, Juan, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.